Damos gracias al Señor, mis hermanos, por esta nueva oportunidad que nos da en esta hora de llegar hasta, primeramente, la presencia de Él a través de la sangre de Yeshua y segundo, hasta sus hogares a través de este medio. Continuamos con la enseñanza del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas. Y les pido, vamos a llegar a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Hoy entramos una vez más sobre los dones del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 12. Aleluya. Quiero hacer un énfasis en esta hora sobre dos versículos en especial. Usted lo lee todo allí con detenimiento en su casa. Pero quiero llamar la atención a una exhortación que hay en esta parte de la carta. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y lo repito y no me cansaré de repetirlo. Una de las cosas que está sucediendo cuando Efraín está regresando es que se están ignorando los dones del Ruach HaKodesh dentro de las raíces hebreas. Y hay una exhortación aquí de un gran rabino llamado Rahat Shaul. Él como rabino, criado, educado, instruido a los pies de Gamaliel, otro gran rabino en los tiempos de Yeshua, hace la exhortación. Y si el Ruach lo lleva en ese momento a hacer esta exhortación, es que el Ruach, que está en el pasado, en el presente y en el futuro, y lo conoce todo, el Ruach sabe lo que iba a pasar. Y por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Pero no dice solamente dones, dice dones espirituales. Cuando él usa la palabra dones espirituales, es porque está de alguna manera, o de alguna manera no, de una manera bien directa, está hablando de que así como hay dones espirituales, hay otros dones que no son espirituales, son dones naturales. Yo he conversado, he enseñado sobre eso. Hay dones también dados por el Altísimo que adornan la vida de una persona. Hay dones naturales, por ejemplo, hay personas que tienen el don natural de cantar. Cantan lindísimo. Ahorita vimos una persona con este don hermoso. Hay dones, por ejemplo, hay personas que tienen la habilidad, el don, la gracia de dibujar, de pintar. ¡Wow! Maravilloso. Hay otros que tienen un don especial para danzar, para bailar. Y así hay muchos dones. Hay personas que tienen un don especial natural para aprender idiomas. Y aprenden 2, 3, 4 idiomas y se dedican a estudiar esto como su profesión. Entonces, para esto no se necesita el Ruach HaKodesh. Se necesita que la persona lo aprenda, lo practique y lo desarrolle. Dedícate a pintar si ves que tienes la habilidad. Dedícate a cantar si ves que tienes una linda, hermosa voz. Dedícate a estudiar idiomas. Esos son dones naturales. Pero aquí la Escritura no nos está hablando de esos dones naturales. Nos está hablando de unos dones que son espirituales. Porque son dones que el Espíritu los entrega. El Espíritu los regala y hay muchos dones, muchos dones. Ahora, de cada don, mire esto, hermanos, de cada don
hay diferentes maneras en que los dones se mueven. La Escritura nos dice que en el versículo 6 del capítulo 12 de Primera de Corintios dice, y hay diversidad de operaciones, pero Elohim que hace todas las cosas es el mismo. Es decir, yo puedo tener el mismo don que usted tiene, pero la forma en que ese don opera a través de mí es diferente a la forma en que el don opera a través de usted, es diferente a la forma que el don opera a través de usted, es diferente a la forma que el don opera a través de otra persona. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos enseña que el Espíritu se somete a el carácter de la persona. Al carácter de la persona. Y eso lo vamos a ver diferente. Mi carácter, mi formación es una, el hermano fue criado, formado de otra manera, su carácter es diferente, entonces él no va a operar de la misma manera que yo, él va a operar de una manera diferente, pero siempre va a ser el Rúa tomando el carácter de las personas y hablando, haciendo o moviéndose, operando en lo que él quiere hacer. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, imagínense, hay tantos dones y tantas maneras de operar. Ahora, de acuerdo a la necesidad, Dios me lleva a mí, o Dios lleva al hermano, o Dios lleva al otro hermano, de acuerdo a cómo el Señor quiera trabajar, sabe que la gente va a percibir, a recibir, a oír, ¿verdad? Y esas cosas tenemos que tenerlas bien claras, para no caer en juicios erróneos, que como el hermano o la hermana no funciona exactamente de la misma manera que yo, entonces yo voy a juzgar y decir, eso no es de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. No juzgamos la operación, no juzgamos la manera en que la persona se mueve, siempre y cuando no se caiga en los desórdenes, que es el peligro. Pero lo que sí se enjuicia, por decir de alguna manera, o se juzga, es el contenido, la profecía en sí. Ahora, hermanos, en Primera de Corintios, versículo 10, Primera de Corintios, ahí estamos, en el capítulo 12, versículo 10. Escuchemos lo que la Escritura dice. Dice, al otro el hacer milagros, a otro profecía. Es decir, aquí se nombra la profecía como un don. Estamos hablando de dones. Entonces dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y dice, y a otro discernimiento de espíritus, plural. Discernimiento de espíritus. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Y ahí quiero que depositemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo con mucha atención a esta enseñanza. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Mire que estos no están puestos en este orden por pura casualidad. Están puestos en este orden porque el uno tiene que ver con el otro. El uno tiene que ver con el otro. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que la Escritura nos dice aquí. Esto está siendo grabado, de todas maneras usted va a volver
va a tener la oportunidad de volverlo a escuchar. Mucha atención, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Oiga, no creáis a todo espíritu. Lógicamente aquí ya no estamos hablando del Espíritu de Dios, se está hablando del Espíritu que se va a mover. Dice, sino probad los, plural, los espíritus, si son de Dios. Es decir, vamos a encontrarnos con muchos espíritus que no son de Dios. Y por eso el apóstol nos está aconsejando acá que aprendamos a probarlos. Hay que probarlos, porque son muchos espíritus que no son de Dios. Pero, ¿cómo se manifiestan esos espíritus que no son de Dios? Aquí está enseguida el ministerio, ¿qué? Profético. ¿Se acuerda de 1 Corintios 12, 10, donde dice profecía y a otro discernimiento de espíritus? Es decir, está relacionando la profecía o el profeta con los discernimientos de espíritus. Aquí van en el mismo orden. Aquí nos dice, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, aquí estamos hablando de unos espíritus que están usando a falsos profetas. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Hombres, mujeres que tienen el don profético, el ministerio profético, que funcionan dentro del ministerio profético o se hacen llamar profetas. Pero la exhortación es clara. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, cuando nosotros nos encontramos delante de un profeta, qué hermoso es el profeta, lo amamos, lo queremos. Si mi pastor funciona como profeta o trata en algunas ocasiones de mostrar que él puede traer profecía, y mi pastor es tan lindo, yo lo conozco a él desde hace muchos años, yo lo sigo a él, sigo su ministerio, es hermoso, el pastor ha sido tan lindo conmigo, la pastora ha sido tan bella conmigo, todo eso está hermosísimo. Pero cuando se trata de profecía, sin dejar de amar al hombre, sin dejar de amar al instrumento, yo tengo que examinar la profecía. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede que hay muchos ministros que empezaron bien y con el tiempo se fueron dañando? ¿Por qué? Podríamos hablar de infinidades de circunstancias. Pero el punto es que el ministro puede encontrarse o la ministra puede encontrarse en un punto donde un espíritu falso que no viene de Dios, porque dice, probad a ver si son de Dios. Un espíritu que no viene de Dios está ahora influyendo, usando a ese instrumento, sea hombre o sea mujer. Entonces, porque yo lo he amado, porque yo lo he querido, porque estoy muy agradecido con el varón, con la varona, eso no me obliga a mí a seguirlo y mucho menos a obedecer o a creer o a enseñar lo que ese espíritu falso me está enseñando. Ya no miro al instrumento, miro al espíritu falso me está enseñando. Porque ya discerní que es un espíritu falso el que me está hablando. Lógicamente está usando la imagen de un profeta.
de un siervo de Dios. Está usando el cuerpo, la mente, las emociones, los sentimientos de un siervo o sierva de Dios. Pero como mi lucha, mi guerra no es contra carne ni sangre, entonces yo ya no tengo mis ojos puestos en el hombre o la mujer, sino en lo espiritual. Y yo discierno enseguida y digo, espérate, este espíritu, esta profecía no viene de parte de Dios. Esto es muy importante, hermano. Pastor, pero ¿usted por qué dice esto? Mire, mi amado hermano y hermana, esto no es nuevo. Esto que el apóstol Juan nos está exhortando aquí, esto no es nuevo. Esto no lo inventó la Iglesia Católica. Esto no lo inventó la Iglesia Cristiana. Esto viene desde la casa de Israel. Dentro de Israel hubieron muchísimos falsos profetas. Y es el mismo espíritu que se viene moviendo. ¿Cuál es la intención de ese espíritu? Que la palabra del Altísimo, que Él te entregó en el Sinaí, la Torá, las instrucciones, sean torcidas, sean transgiversadas, porque una Torá que está torcida, Dios no la respalda. Como Hasatán sabe el poder y el efecto de la Torá salida de la boca de Elohim, como él conoce ese efecto, como él conoce ese poder, él va a tratar de torcerla para que tenga apariencia de Torá, pero no tenga la eficacia de la Torá correctamente. Y es allí donde muchos falsos profetas han salido por el mundo desde aquellos tiempos. Vamos a verlo ahora más adelante. Han salido desde aquellos tiempos y han traído tanto daño dentro del pueblo de Elohim. Cuando hablo, no hablo, mire hermano, yo ya cuando hablo del pueblo de Elohim, ya no hablo de la iglesia cristiana. Me duele por mis hermanos que tienen ese resentimiento con la iglesia cristiana y como esa venganza. Ahora todo lo que venga de la iglesia cristiana lo voy a cerrar, le voy a buscar la pata coja para que no funcione. Es como un resentimiento, como una frustración. Lamento, mi hermano, mi hermana, la mala experiencia que tuviste si caíste en alguna iglesia cristiana que no estaba correcta. Pero ojo, eso no sucedió en la iglesia cristiana nada más. Sucede también en las Keilah de las raíces hebreas. Hay aquellas que estamos trazando correctamente la Torá, la palabra, y están también las otras. De manera que, ojo, no te vuelva a pasar lo que ya te pasó. Dice la Escritura, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, mi hermano, yo estoy hablando con hermanos, estoy hablando con hermanas, estoy hablándole a una Keilah que cree realmente en el espíritu, en la vida espiritual, en el ser espiritual. Estoy hablando con ustedes y esta parte es dirigida a estos hermanos y a estas hermanas. Hermanos que creen realmente en la actividad del Espíritu, en la existencia del Espíritu. Esto no es para aquellos que creen que el Espíritu es soplo y viento. No, esto no es para ellos. Esto es para los que creen realmente en el Espíritu y en la actividad espiritual. Mire, mucha gente no tiene discernimiento de las obras de Hasatán y de sus soldaditos, de sus servidores. ¿Usted sabe que los hay? Mire, están los grandes ministros de Dios,
Y también están los grandes ministros de Hasatán. La Escritura los nombra. Claro que los nombra. Lo que pasa es que Él no quiere que los descubras aquí. Pero la Escritura los habla. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Hay un solo Dios, un solo Elohim. Y hay una sola unidad entre Padre, el Hijo, porque está en la Escritura, y el Ruach HaKodesh. Es un Ejad. Es un Ejad, no son tres. Es un Ejad. Si no lo has podido entender, el único que te lo puede revelar es el Abba. Él te puede revelar quién es Él. Él te puede revelar quién es Él. Y Él te puede revelar quién es Él en Yeshua. Y Él es el único que te puede revelar quién es Él a través del Ruach. En el Evangelio de Juan 4:24. Mire lo que está en este Evangelio, dicho por el mismo Yeshua, que es un Ejad con el Abba, que el Abba es espíritu. Dice, Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para ti y para mí, que creemos y que sabemos que no tenemos confusión en qué es un espíritu, en quién es el Abba como espíritu, para nosotros esto no tiene problema. Ahora, para nuestros hermanos que están regresando a las raíces de nuestra fe y están recibiendo una instrucción torcida allí, donde les están enseñando que espíritu es soplo, es viento. Entonces, para ellos al leer esta escritura, no la leen ni reciben lo mismo que estoy recibiendo yo y que estás recibiendo tú. Porque ellos tendrían que leerlo de la siguiente manera. Elohim es soplo, Elohim es viento. Y los que le adoran en viento y en verdad es necesario que le adoren. Me pregunto, ¿es el mismo Elohim tuyo y mío? Yo creo que no, porque mi Elohim no es soplo, mi Elohim no es viento, mi Elohim es espíritu. ¿Y sabe qué? Que yo, como su hijo, porque yo creo que yo soy su hijo, yo heredé una parte de mi padre que es espíritu, y por eso yo también tengo espíritu, de acuerdo a Tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo tengo una parte, heredé una parte de mi padre, es que todos los hijos heredamos de nuestros padres. Entonces yo también tengo esa parte de mi Abba, de mi padre, que es espíritu. Sí, para mí no hay confusión aquí. Pero para nuestros hermanos que están recibiendo una nueva información y de por sí correcta, ellos sí en este momento tienen un problema. Porque la palabra Rúa es la palabra espíritu en griego. Y entonces dicen que Rúa es soplo y viento. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sincerarnos. Estoy hablando ahora con los maestros que enseñan esto. Si nosotros al regresar a las raíces de nuestra fe estamos buscando el lenguaje Kadosh, el lenguaje santo, y por eso ya no decimos Jehová, ahora decimos Yahweh, porque ya sabemos cuál es el verdadero nombre, ¿verdad? Ya no decimos Jesús, sino Yeshua, y aún a veces tenemos, no sé cómo llamarlo, pero cogemos a nuestros hermanos que de pronto dicen Jehová y de pronto dicen Jesús. No, hermano, eso todavía no han salido del cristianismo. Entonces, nosotros que ya salimos del cristianismo y tenemos el lenguaje correcto,
¿Por qué cuando cogemos las Escrituras en Juan 4:24, seguimos diciéndole a nuestros hermanos de que Dios es espíritu, cuando según el nuevo lenguaje sabemos que ya no es espíritu, sino que es soplo y viento? ¿Por qué seguimos leyendo las Escrituras y diciendo Dios es espíritu? Tienes que sincerarte con Dios, tienes que sincerarte con el pueblo al cual estás enseñando. No le sigas diciendo que Dios es espíritu. Empieza a decirle Dios es viento, Dios es soplo. Y por eso es que tú tampoco tienes espíritu, tú también eres soplo y eres viento. ¿O por qué sigues usando la expresión Dios es espíritu? ¿Será que quieres esconder algo? Seamos sinceros, así como con toda libertad le decimos a nuestros hermanos, su nombre no es Jehová, su nombre es Yahweh, eso es falso. Pues entonces con la misma sinceridad, dile a tus seguidores, Dios no es espíritu, Dios es viento, Dios es simplemente soplo. ¿Por qué? Bueno, porque es que la verdadera significado de espíritu es rúa, y rúa es soplo y es viento. Por favor, hermano, maestro, no sigamos engañando a la gente. Si tú crees que es soplo, no vuelvas a decir Dios es espíritu. Cuando leas Juan 24, di sinceramente di, Dios es soplo y Dios es viento. Entonces ya tus seguidores saben qué clase de Dios están siguiendo. Ahora, yo creo, enseño de que Dios es espíritu. Y por eso lo sigo diciendo con toda convicción. Y lo leo completo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y por eso yo le enseño a todo el que me escuche. Hermano, tú tienes una parte que heredaste de tu Abba, de tu Padre. Y es la parte espiritual. Por lo tanto, tú también eres primeramente espíritu. Que se te fue dada un alma para que vivan dentro de un cuerpo. Ahora, cuando tú mueras, cuando tu mente deje de funcionar, cuando tu mente ya no trabaje, que se borren todos tus recuerdos, tú no has dejado de existir. Dejó de existir tu vehículo para estar en la tierra, pero tú como espíritu sigues vivo. Y te vas a presentar delante del Abba. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo creó, y el cuerpo vuelve a la tierra. Tú no puedes pelear con eso, hermano. ¿Qué vas a decir? Y el viento vuelve a Dios que lo creó. Es decir, el viento se va a reunir con el viento allá arriba, porque si Dios no es espíritu, entonces es viento, entonces el viento se reúne con el viento. ¿Qué es lo que estás enseñando? El espíritu vuelve a Dios que lo creó. Ese es el lenguaje de la dimensión espiritual. Ese es el lenguaje de la dimensión espiritual. Aquí en la tierra nosotros estamos en una dimensión física, carne, hueso, sangre, madera, en fin. Pero dentro de nosotros hay una vida espiritual. Y esa vida espiritual fue a la que Yeshua vino a darle vida, porque esa vida espiritual estaba muerta por los delitos y por los pecados. Entonces, mis hermanos, este don que es dado por el Rúa HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, este don que es dado por el Espíritu de Santidad, le es dado a Efraín para que Efraín ahora se mueva, se levante del valle de los huesos secos de Ezequiel 37
se levante, pero no solamente en carne, no solamente en huesos, sino que se levante revestido del poder del Ruach HaKodesh que le fue prometido. Eso somos tú y yo. Efraín, el hijo pródigo, regresando a su Abba, a su padre. Y esa es la gran fiesta que el Abba está preparando. Aleluya. Ojalá el Ruach te acompañe y lo puedas recibir. Entonces, mis hermanos, los espíritus se prueban en los profetas. Cuando tú tienes un hombre, yo por eso lo digo muy claramente, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Los hermanos que están conmigo hace tiempo siempre me han oído decir eso. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero si en alguna ocasión el Abba me quiere utilizar como un instrumento para dar una palabra, bendito Dios, que me use. Por eso no me hace a mí profeta. Yo tengo otros dones. Yo hablo en lenguas. Dios me ha usado a mí en sanidades, reprendiendo demonios. Yo no tengo el don de milagros. El don de sanidad es una cosa y el don de milagros es otra. Pero el hecho de que no tenga el de milagro y tengo el de sanidad no me hace sentir menos. El hecho de que yo no sea profeta y hable en lenguas no me hace sentir menos ni más que nadie. Hay hermanos que no hablan en lenguas, no tienen sanidades y tienen unos dones que yo los miro. Yo digo, wow, Abba, si yo tuviera ese don. Y enseguida el Ruach me dice, si tú tuvieras ese don, ¿qué? Verdad, Señor. Porque uno puede desear los dones, pero es la intención con la que uno los desea. Y ahí es donde viene el redarguir del Ruach HaKodesh a nuestras vidas. Aleluya. Continuamos buscando Jeremías capítulo 23. Tremendo profeta de Dios. El profeta Jeremías. Wow. La vida de este varón desafía. Y la vida de este varón, hermanos, confronta la vida de cualquier llamado hoy en día profeta. Porque este es un profeta que paga el precio de ser llamado profeta. Él nunca quiso ser profeta. Pero el Señor sabía el carácter que Él, el Altísimo, había forjado en este joven, desde jovencito. Desde jovencito. Y fue un joven que renunció a todo. Aún renunció al amor humano. Porque hay algunas historias por allí que muestran que un día estuvo enamorado, que amó a una israelita. Y cuando él vio que ese sentimiento humano interfería entre Dios y él, prefirió renunciar y lloró. Pero el propósito que el Abba tenía establecido para él y a través de él, para él eso fue primero. Y lo hizo. Jeremías 23, versículos del 16 al 17. ¿Cómo empezamos
a discernir los falsos profetas. Usted lea todo el capítulo 23. Por asunto de tiempo, vamos a leer desde el versículo 16. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas. Están dando esperanzas, vanas esperanzas. Oh, sí, mi hermano, este va a ser un ministerio que va a extenderse por todo el mundo, del norte al sur. Y usted, no. Este es simplemente un ministerio. ¿Sabe por qué es un ministerio? Porque este ministerio está en la cabeza, en los lomos de un ministro. No hay ministerio si no hay ministro. Cuando el Señor llama a un ministro, está formando un ministerio. Se terminó, se murió el ministro, se acabó el ministerio. Porque el ministerio está en el ministro. Esto debemos tenerlo bien claro. Tenga esto bien claro. Terminó, se murió el ministro, se acabó el ministerio. Ah, pero ahora sigue otro. Ese es otro ministerio. El ministerio es el ministro. Nada más. Entonces dice, alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión. Yo tengo una visión, la visión de este ministerio, yo tengo una, hablan visión de su propio corazón. Oiga, no viene del Espíritu, de su propio corazón, no de la boca de Yahweh, no de la boca de Yahweh. Aprenda a discernir. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quiénes son los que lo irritan a Yahweh? El pueblo desobediente. Es decir, hay un pueblo desobediente que no quiere obedecer Torah, que la conoce, que conoce lo que son las instrucciones, los mandamientos, y no los quieren obedecer o los quieren obedecer a su manera. Y eso irrita al Abba. Y entonces vienen estos falsos profetas y le dicen a ese pueblo: Yahweh dijo, paz tendréis. Es decir, no está pasando nada, hermano, todo está bien. Vamos para adelante. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Wow. Es decir, puede andar el pueblo como ande y todo va bien. ¿Por qué? Porque va llegando el uno, va llegando el otro, va llegando el uno, va llegando el otro, va llegando el... Pero todos llegan desbaratados. Y permanecen desbaratados. Y levantan las manos desbaratados. Allí en la congregación se ven tan lindos, tan santos. I love you, hermano, en el nombre del Abba. Vaya a verlos en su casa. Conózcalos en su trabajo. Para que usted se dé cuenta que irritan el corazón del Abba. Hay que tener mucho cuidado. Pero estos falsos profetas le dicen todo está bien, todo está en paz. Es delicado, hermano. Esta era la situación de Israel y por esta situación el Abba envió a Jeremías para decirles todo lo contrario. Mientras unos decían, todo está en paz, todo está bien, Jeremías decía, no está bien. Esto no está bien. Ahora imagínense, pobre Jeremías, mientras Jeremías tenía el respaldo, mientras los profetas tenían el respaldo del rey, del sacerdocio, porque como vamos a ver en la Escritura, dice que hasta el rey y los sacerdotes se habían corrompido. Mientras todos ellos eran una sola mancuerna, aparecía aquí un hombrecito llamado Jeremías y le decía, no están las cosas bien. Pobrecito Jeremías.
Pero era un profeta. Ese era el profeta de Dios. Ese era el profeta de Dios. Versículo 26. Vamos a leer del 24. Por eso le digo, léase todo el capítulo. Todo el capítulo. ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? No se lo olvide nunca. Que Yahweh no habita en un lugar, no. Él llena todo el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Usted sabe que el primer engañado es el mismo profeta? ¿O se lo cree? ¿Se lo cree? Dios me habló y se lo creyó, ya Dios me habló. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y usted dice, pero ellos están predicando no a Baal, ellos están predicando a Jesús. Se va a dar cuenta que llama al Señor Baal cuando Él no habló. A mí un hermano me preguntó en una ocasión, pastor, yo oigo en la Escritura las obras de la carne, las obras del Espíritu, el Espíritu y la carne. Pastor, pero ¿qué es realmente las obras del Espíritu? Y yo le dije, hermano, las obras del Espíritu son aquellas que no tienen que ver nada con la carne. ¿Qué es carne? Carne es todo aquello que no lleva los frutos del Espíritu. Eso es sencillo. Y el Abba es tan precioso que les da la definición a cada cosa ahí en la Escritura. No tuerza eso, no le dé interpretación aquí y para allá, no. Así como está, eso es. Es que el problema nuestro, ¿sabe hoy en día qué es? Y escuche la expresión que voy a utilizar. Criticamos tanto a la Iglesia Católica, pero oiga, para muchos pastores de raíces hebreas no tienen mejor ayudante que la Iglesia Católica. ¿Y sabe por qué? Porque por lo menos tienen a alguien a quien echarle la culpa. Es que la Iglesia Católica, le están echando a la Iglesia Católica cosas que ni ellos, ni la Iglesia Católica existía cuando estaban ya escritas en la Escritura. Los dones del Espíritu. Es que el cristianismo, la Iglesia Católica, no, eso no es cristianismo, no es ninguna Iglesia Católica, eso es Escritura, eso está allí en la... Mire, la Iglesia Católica apareció 350 años después de que todo eso estaba escrito. Pero al menos tenemos a alguien a quien echarle la culpa, no es que la Iglesia Católica, los cristianos. Hoy en día lo que no queremos recibir, lo que no queremos aceptar, lo que no queremos obedecer, lo que no queremos aceptar como del Espíritu de Dios, ¿sabe a quién le echamos la culpa? Es que esas son expresiones idiomáticas. Es que esas son expresiones idiomáticas. Hermano, pero si aquí dice claramente lago de fuego, infierno. Esos son hebreísmos. Qué tremendo, ¿no, hermano? Esos son hebreísmos. Hebreísmo, lago de fuego. Cuando tú miras a Juan en el libro de Revelaciones, describiendo el infierno,
y todos los que van para allá. Eso no son hebreísmos. Eso no son expresiones idiomáticas. Eso fue algo que él vio. Que se use una expresión terrana de la tierra, de un lugar, para darle a entender al hombre que no lo ha visto, darle a entender al hombre que no ha visto el infierno, porque todavía no ha muerto y no ha ido allá, para darle a entender al hombre ese lugar, entonces se usa un lugar de la tierra. Eso es otra cosa. Pero el que se use un nombre de un lugar de la tierra no quiere decir que el lugar no exista, que lo que vio Juan no exista. Y Juan asegura, y otros siervos, que el infierno sí existe. Y yo voy a dar una enseñanza sobre esto. Pero tú creas lo que tú quieras. Porque el infierno sí existe. Y echarle la culpa al regreso de las raíces hebreas, a lo contrario, más deberíamos creer en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque el judío sí cree en el infierno. Ahí en el internet están cantidades de rabinos respondiendo a las preguntas. ¿Cree el judaísmo en el infierno? Por allí aparece uno que otro que dice no. Pero la mayoría, todos dicen, judío que no crea en el infierno no es judío. Pero ahora llegamos los cristianos, entre comillas, los de raíces hebreas, y nosotros somos los que decimos que el infierno no existe. ¡Wow, hermano! ¿Tú sabes quién te va a bendecir grandemente por ayudarlo en su tarea? El mismo diablo. Ese te va a bendecir. Mira, y a toda la gente que él ya tiene candidatos para llevárselos para allá, para el infierno, esos son los que te va a mandar. Pero aquí no va a venir ninguno de esos, porque apenas venga, enseguida le voy a confrontar. El infierno sí existe. Y si tú no enderezas tu vida delante del Eterno, ese es el lugar donde te espera. Ojo, no fue creado para ti. La Escritura dice muy bien que el infierno fue creado para Satanás y los que le sigan. Pero estos falsos profetas andan curando con liviandad la conducta de los hermanos. Hay que aprenderlos, a discernirlos. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Hurtan, le roban las palabras. Tú dijiste algo, me gustó eso. Yo también lo repito. Andan repitiendo. Encontré en el internet un estudio sobre, me gustó. Dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Mire, hermano, cuando yo escucho a un profeta, o alguien que asume ser profeta, o presentar algo como si Dios se lo hubiera mostrado, y yo veo que lo primero que hace esta persona es que coge un versículo, un texto, un episodio de la Escritura, que tiene un contexto claramente especificado, cómo sucedió, de qué manera se mueve,
para qué tiempo es. Cuando yo veo que alguien coge eso, y lo saca de ahí, y ahora usa la escritura y dice, a mí el Señor me mostró algo, y empieza a leer eso, y ahora él coge la visión de su corazón y lo acomoda a ese contexto, a ese versículo. Enseguida digo, tengo aquí en potencia un falso profeta. ¿Sabe por qué? Porque es que a mí la Escritura me dice que la profecía no es de interpretación privada. Yo no puedo coger una profecía que fue dada para Israel. Yo no puedo coger una profecía que fue dada para una nación pagana y acomodarla a algún interés de mi corazón y decir ahora, Yahweh me mostró esto porque aquí está escrito y esto. No, 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 mi hermano. Eso no es el Espíritu de Dios. Probad los espíritus, a ver si son de Dios, porque han salido falsos profetas por el mundo, han salido y cada vez van a aparecer más. Cada vez van a aparecer más. Yo digo, escúcheme esto, lo digo en el nombre de Yeshua. Yo digo que la llamada falsa iglesia cristiana está tan llena de falsos profetas que ya el mismo Hasatán ya ni los manda para allá. Es que ya no hay vacantes para ti allá, que ya no hay trabajo. ¿Tú sabes dónde hay buena plaza ahora? En las raíces hebreas. ¡Ojo! El que tenga oídos para oír, que oiga. Allá todavía eso está pulpa. No, y como andan en una emoción y en una cosa, tú le tiras que ellos ni se dan cuenta. Pero la Escritura nos da todo ese discernimiento. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo, vamos al 19. Amén. Vuelvo y digo, esto va a estar grabado, esto se está grabando. Usted lo puede buscar después allí. Dice este varón de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, cuando nuestro Jesús aparezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, cuando la Torah resplandezca en tu corazón. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, mi hermano, tú no puedes coger una escritura, una profecía que ya fue dada a su tiempo y que está señalado, esto va a ser para Efraín, esto va a ser para, y cogerla ahora. El Señor me mostró que este ministerio, el Señor me mostró que ministerio Puerta de Salvación, yo no puedo hacer eso. Me convierto en un falso profeta. Yo estoy engañando a la gente que está conmigo y a la gente que me está oyendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escuche, porque nunca, y nunca es nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No, no, es que esto es un documento
histórico nada más. No, hermano. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. ¿Usted sabe qué es una inspiración? Sencillo. Acuérdese cuando usted vio a su esposa caminando por allí las primeras veces, todo lo que ella le inspiraba. Usted quería ser cantante para ponerle serenata. Usted quería ser poeta y componía unos versos que después usted llegó a la conclusión. No, yo le digo esto a esta muchacha y ahí sí verdad que se va a olvidar de mí, mejor no, porque usted no era poeta, usted no era cantante. Y de pronto una noche soñó, ¿se acuerda cuando soñábamos con las novias? Usted una noche soñó que usted era rico y usted la paseó por aquí y por allá, y cuando usted se despierta no tenía ni para el pasaje del bus para ir a visitar esa noche. Pero se da cuenta todo lo que le inspiraba. Estos hombres, su inspiración era el Altísimo. Y en su corazón no había otro sentimiento que, Señor, yo quiero es servirte a ti, únicamente a ti. Lo que tú me digas, que yo hable, eso es lo que yo voy a hablar. Yo no quiero hablar nada de mi corazón, Señor. Úsame como tu instrumento. Eso era lo que inspiraba. Y cuando Dios encuentra a un hombre con una inspiración de esa, el Rúa viene y lo utiliza. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Los santos, apartados, separados del mundo, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Estos hombres eran separados del mundo, fuera. En cambio hoy, los profetas de hoy no están separados, están con el mundo, disfrutando más que el mundo mismo. Porque mientras las congregaciones a veces no tienen ni para desayunar, ellos andan en jet, viajando de para aquí para allá, y siendo recibidos. Pastor, venga, ¿qué quiere? ¿1, 2 o 3 lechones? ¿Qué quiere? 1, 2 o 3 corderos. ¿Y cómo la gente se los pelea? Ay, pastor, ¿por qué no se quedó hoy en mi casa? Mi humilde casa. Ay, pastor, ¿y por qué? Esa es la realidad de los profetas de hoy, hermano. En cambio, un Jeremías, ¿a dónde le tocaba meterse? En una cueva. Nadie lo quería. Nadie le decía, Jeremías, ¿por qué no te quedas hoy en mi casa? ¿En qué quieres viajar? ¿En camello, en burro o en vaca? No, a pie. Pastor, no se preocupe, yo voy por usted. ¿Se da cuenta la diferencia? Como que hay una pequeñita diferencia, ¿verdad, hermano? ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿Sabe a qué? Al mensaje. Al mensaje. Porque mientras este iba a corregir, este iba a exhortar, este iba a decir, Dios no ha dicho eso. En cambio el otro va a decir, esto es lo que dice el Señor. Todo está bien, vamos bien y seremos prosperados. Y todo. Ay, ¿quién no va a querer una persona así en su casa? Aleluya. Deuteronomio, capítulo 18. Vamos allá donde empiezan los problemas. Es que la iglesia tiene falsos profetas. La iglesia cristiana hay falsos profetas. Sí, pero eso no lo inventó la iglesia cristiana. Eso está desde Deuteronomio 18. Vamos a leer el versículo 18 al 22.
Mire, cómo la Escritura aquí reconoce que el ministerio profético viene. Es decir, no estoy hablando de que el ministerio profético no exista, porque acuérdense que empezamos diciendo lo que el apóstol exhorta. Hermanos, no ignoréis, amados, no ignoréis los dones espirituales. Empezamos diciendo eso, no se deben ignorar. Lo que estamos hablando es de corregir lo que es de lo que no es. Aprender a discernir los espíritus. Eso es lo que estamos hablando hoy. Aprender a discernir los espíritus que se mueven dentro de los llamados profetas. Versículo 18 del capítulo 18 de Deuteronomio. Dice el Abba: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando aquí de Yeshua. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí hay dos profetas. El que habla en nombre de dioses ajenos. Ay, pero él no habla en nombre de dioses ajenos. Ok, ahí está correcto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que habla palabras que el Abba no le mandó a hablar. ¿Cómo? Si el Abba se las hubiera mandado a decir. Es el mismo pecado. Es el mismo pecado. ¿Qué es carne? Todo lo que no viene del espíritu. ¿Y qué es espíritu? Todo lo que no esté contaminado con carne. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, espérate. Es decir, que se puede aún hablar en el nombre de Yahweh y no fue Yahweh quien mandó. Claro. Es que el hecho de que yo diga, así dijo Yahweh, o Yahweh me mostró, eso no quiere decir que realmente Yahweh esté hablando o le esté diciendo. Eso no es garantía. Dice, ni aconteciere es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Claro, hermano. Esto está aquí bien claro, bien claro. Ahora, ¿dónde empieza esto? ¿En la cristiandad? No, hermano. Aquí ni Jesús está. Entonces, cuando vamos a hablar de falsos, es que por allí andan falsos profetas en ese poco de iglesias cristianas. Sí, sí, pero el problema no lo empezamos nosotros, el problema lo empezaron ellos. Ya en los tiempos. En estos tiempos ya existían los falsos profetas. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de tiempo, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión, no, esto es cuestión de un poder demoníaco que lleva un solo propósito, que los hijos de Elohim no cumplan con su palabra. Mire, hoy la hermana Lidia nos trajo un versículo que, hermana, téngamelo allí. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. En la palabra, una varona que escudriña y que Dios le habla a través de la palabra. Yo lo he visto muchas veces, he pasado por ahí, pero nunca el Rúa me habló cuando ella me lo estaba hablando. Era su voz la que salía, pero yo oía la voz del Señor. Aleluya. Mucho podría hablarles del don
de profecía. Les hablo de lo que no es, pero también les hablaré de lo que sí es. Pero ahora continúo hablándole de otra cosa que no es. Vayamos a Ezequiel. Ojo con lo que usted va a escuchar ahora el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Estamos terminando ya por hoy. Dice así la bendita Tanakh, escritura. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, se sentaron delante del profeta. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Usted sabe una cosa, hermano, que nosotros tumbamos muchos ídolos, los partimos y los sacamos de las casas. Pero ahora tenemos los ídolos en el corazón. Ya no son de barro, ya no son de yeso, ya no son de plata, de oro, no. Ahora los ídolos están en el corazón. Y ya no se llama San Lanzo, ahora se llama San mi hijo, San mi hija. Ahora se llama San mi esposa, San mi esposo. Mi ídolo es, si mi esposo dice, no, amén, habló el Señor. Si la esposa dice, no, habló el Señor. Si el hijo pega el grito, habló el Señor. Hay que hacer lo que él dice. Y habló la novia, y habló el novio. El más crítico, el más escondido, dice el pastor, porque Jehová dijo, y habló el Señor. Sí, hacemos de los pastores ídolos. Mire, le estamos viendo el ojo torcido, sí, pero yo sé que el Señor lo va a enderezar. Le estamos viendo la boca torcida, sí, pero el Señor se la va a sanar. Y le estamos viendo el brazo así, sí, pero el Señor se lo va a sanar. Y le estamos viendo el pie torcido, sí, el Señor se lo va a sanar. Y estoy viendo que yo me estoy torciendo juntamente con Él, y sí, pero el Señor nos va a sanar. ¿Sabe por qué? Que hemos hecho ídolos, hermano. Pero ojo, mira lo que la Escritura dice. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ya, mire hermano, ya lo tienen establecido, eso no hay quien lo saque de ahí. Eso es lo triste. Pero cuando los miramos así enfrente, los amamos. Te voy a dar un consejo. Nunca ames con tu amor a un pastor. A mí no me ames con ese amor. No. Ámame con el amor del Abba. Que el Abba, escuche esto, escuche, aplícalo con tu hijo, aplícalo con tu pastor, aplícalo con quien sea. La Escritura dice en Santiago que el Abba al hijo que ama lo disciplina. Te voy a dar otro datico más, tal vez no te va a gustar. Dice, y azota. No me le pegues al niño, no me le pegues a la niña. Esa disciplina está fuera. Porque creemos que nosotros amamos más o mejor que el Abba. No, hermano, tú tienes que aprender realmente cómo es el amor del Padre. Para que tú tengas una muestrecita. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que dio a su Hijo, que dio a su Hijo, que dio. ¿Tú eres capaz de dar a tu Hijo? ¿O es que el Padre no amaba a Yeshua? Pero es que el amor de Él no se mide como el de nosotros. Gracias, Abba. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es decir, cuando esta clase de profetas, que ya tienen ídolos en su corazón y todo, van a buscar al Señor, el Señor dice, yo no tengo nada que hablar con esta gente. ¿Para qué? Si ellos me vienen a preguntar a mí algo, yo les voy a decir y ellos de todas maneras van a hacerlo ya lo que está en su corazón. Háblales, por tanto, y diles,
Así ha dicho Yahweh el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, oiga esto, yo Yahweh responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Oh, mi hermano, si esto a ti no te sacude, a ti no te sacudirá nada. Te lo voy a explicar un poquito. Si tú tienes ídolos en tu corazón y ya tú tienes algo establecido en tu corazón, ¿verdad? Y tú vas a buscar, dizque al profeta. El Abba ya sabe la intención de tu corazón. El Abba sabe que por mucho que te digan, tú no vas a cambiar. Entonces tú sabes lo que va a hacer el Abba. Va a coger al profeta que tú estás consultando y le va a decir que te diga lo que tú quieres oír. No, eso es feo, eso es grave. Yo, Yahweh, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahweh el Señor, convertíos. Mire, hay hermanos que a veces le vienen a preguntar a uno unas cosas. Ay, pastor, yo estoy pasando por esto y por eso, por esto. ¿Qué le ha dicho el Señor, pastor, de mí? ¿Qué le ha dicho el Señor? A mí me provoca así decirle, hermano, ¿sabe que el Señor me ha dicho es que se convierta? Pero yo tengo 20 años en el Evangelio. ¿Qué es 20 años? En ningún Evangelio. Usted tiene que convertirse, hermano. A veces a uno le provoca decir eso, pero hay una diferencia entre Jeremías y yo. Hay una diferencia entre Yeshua y yo. Pastor, tiene que hablar con amor. Ah, bueno, te voy a hablar con amor. Hipócrita, fariseo, raza de víboras. Ah, pero eso nada más lo decía Yeshua. O es que Yeshua no tenía amor. Pero eso era lo que le decía. Porque si usted se pone a analizar la naturaleza de la víbora, ¿usted cree que Yeshua usa las cosas nada más por usarlas? Si usted se pone a analizar la naturaleza de la víbora y por qué Yeshua le dijo raza de víboras. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, yo, Yahweh, yo, Elohim, como lo quieras llamar, le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre. Y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Yahweh. Estos son los profetas, hermanos. Ahora, escuche esto. Hay un trato entre el profeta y el que consulta al profeta. El profeta está aquí. Mire, el profeta está aquí. Aquí está el que consulta al profeta o al pastor. Aquí está el profeta o el pastor que dice ser profeta o que se presenta como profeta. ¿Estamos claros? Ok. Aquí está el congregante, el que consulta al pastor o al profeta. Un trato es el de Yahweh con el profeta. Yahweh tiene un juicio contra él
por toda palabra que diga, él va un día a tener que rendirle cuenta al Señor. Eso está en la Escritura, hermano. Si usted no lo ha leído es porque nunca ha leído Biblia. Pero eso está ahí en la Escritura. Un trato es eso. El Señor va a rendir, ese siervo va a tener que rendirle cuentas al Abba. Por lo que dijo bueno, por lo que dijo malo. Por lo que Dios no le mandó a decir y él dijo que Dios le había mandado a decir. Y también por lo que Dios le dijo que dijera y él no fue capaz de decirlo. Ese es un trato. Pero del otro lado estamos tú y yo, los que los consultamos. Yo no voy a tener la excusa de decir, es que el pastor me dijo, es que el profeta me dijo, es que yo le creí al profeta, porque ¿sabes lo que te va a decir el Señor a ti y a mí? Idólatra, nunca te arrepentiste, porque tú tenías que seguirme, era a mí en mi Torah, no a lo que te dijera ningún hombre. Por muy bonito que te endulzara el corazón, por muy lindo que fuera el sueño, por muy linda que fuera la profecía o la palabra, tú tenías que obedecerme a mí. De manera que no te excuses. Es que como yo amo al siervo tanto, me duele. No, 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 hermano. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida, por los tuyos. Y el nombre de Yahweh será glorificado. Aleluya. De manera, mis hermanos, que tengan muy pendiente, no solamente es consultar, con qué intención va usted a consultar. Porque si usted va a consultar y ya usted tiene en su corazón una cosa que usted quiere oír y la tiene tan en su corazón que si le dicen otra, usted va a coger rabia contra el siervo. Entonces no pierda su tiempo. ¿Sabe por qué hay hermanos que les gusta oír a tal ministro, pero no les gusta oír al otro ministro? Porque es que este ministro me habla lo que yo quiero escuchar, lo que me gusta. En cambio, cuando yo escucho al otro, es que ese pastor predica muy fuerte. Es que ese pastor predica muy fuerte. No escuches a ese hombre. No, eso no. Eso es lo que pasa, hermano. Esta era la condición de Israel. Esta fue la condición en que llevó a Israel a sus exilios. ¿Por qué? Porque cayeron en esto. Con todo y Torah que tenía. En un mensaje que yo estoy preparando, voy a enseñarles a través de la Escritura que no solamente era el pueblo, era el rey, era el sacerdocio. Todos se corrompieron. Eran los escribas de los sacerdotes. Cayeron en una condición. Y por eso el Señor vino, cogió y los dividió. ¿Usted sabe cuántos sacerdotes estaban a favor de Salomón? Lo que el rey decía, eso se hacía. Lo que el rey dijera, y no solamente lo hacía el pueblo, lo hacían los sacerdotes bajo el reinado de Salomón. Entonces el Señor tuvo que sacar a alguien por allá, de aparte, y llevárselo al rey Salomón. Y a decirle, mira, el Señor te dice que esta es tu condición, esto y esto y esto. Y si tú no te arrepientes, el Señor va a coger y a dividir el reino de ti, te lo va a quitar. ¿Cómo? ¿Y tú qué profeta eres? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? A ver, qué grande eres. Tú sales por televisión, a ti te ven por Facebook. Tú eres un desconocido y vienes a decirme aquí nada. ¿Te das cuenta? Entonces va Salomón y consulta con los de él. Imagínate que por ahí apareció uno. No le presta atención, rey. Eso es lo que pasa, es que envidia su reinado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que yo quería oír. Ya está. Y sigue Salomón en la misma. Y vuelve el Señor y llama al profeta y dile, ve y háblale.
La Escritura dice que le habló varias veces a Salomón. Usted sabe que cuando el Altísimo envía un ministro a tu congregación que tiene algo que tú no tienes, ¿es para ayudarte? Y tú lo desechas. Y te envía otro. Y tú lo desechas. Y así él sabe que los que te envíe tú lo vas a desechar. Entonces, ahora te va a enviar 1, 2, 3 y 4 que están de acuerdo contigo. ¿Sabes para qué? Para meterlos en una licuadora y hacer una sola cosa. Se atraganten ustedes mismos ahí. Ese es el Abba. O escuchas a las buenas o aprendes a las malas. Escúchame. O escuchas a las buenas o aprendes a las malas. Pero de que el Abba, si tiene un propósito, lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. De manera, mis hermanos, no ignoréis los dones espirituales. Mire, hay gente estudiosa. ¿Usted sabe que yo no fui estudioso? No, hermano, yo era desaplicado. Bien desaplicado. Yo hice sufrir a mi madre como ustedes no tienen idea. A mí no me gustaba estudiar. Yo nunca fui come libros. La verdad que no. Hay personas que sí tienen ese don. Hay que usted los ve estudiando. Que la mamá le dice, mijo, pero tú nunca has pensado en enamorarte. Aquí no te va a venir la novia a la casa, mijo, sal. Ah, mamá, yo ahora no estoy en eso. Yo estoy en mis estudios y tal. Y estudia matemática y todo. Yo hubiera querido ser eso. Nada. Eso es un don natural. Y esa persona llega a los pies del Señor y continúa con ese don, estudiando palabra, estudiando, estudiando y estudiando. Y se lee un libro, y se lee el otro, y se lee el otro, y se lee. Cuando tú vas a ver, eso es una enciclopedia en su mente. Pero la pregunta es, ¿y del Rúa qué? ¿Y del Rúa qué? En cambio hay otros que andaban por allí revolcándose en el pecado, haciendo esto, no le... El caso mío, cuando a mí el Señor tocó mi corazón, en un año me leí 4 veces la Biblia. No había otra cosa sino leer. Y te cuento que la primera vez que la leí, de Génesis a Revelación, fue un libro lleno de información. La segunda vez, un libro histórico, el más hermoso. La tercera vez, yo vi que dentro de eso había algo grande. Y la cuarta vez que la leí, te lo testifico y no me avergüenzo. El Rúa me llevó a cada episodio. Yo pude ver la desolación de Israel. Yo pude sentir la esclavitud de Israel en Egipto. Yo lloré con el sufrimiento humano de Yeshua en el madero, pero con su convicción de que si él se bajaba del madero, tú y yo no hubiéramos sido salvos. Yo viví en mi espíritu, vi la persecución de Raab Shaul, de los profetas de esos tiempos. Vi a mis hermanos ir a los circos romanos, ser despedazados por los leones a fin de conservar su fe. Y hasta el día de hoy, yo escudriño. Si mi madre me viera, mi madre diría, pero ¿por qué lee? Si antes no quería estudiar. Porque lo que yo sé que tengo ahora es un don, pero viene del Espíritu. Es el Espíritu que me inquieta. Vamos a dejar hasta aquí, en esta hora. Hay mucho más que aprender
de los dones. Hay otros dones, don de sanidad, don de milagro. Usted sabe que el administrar es un don. El administrar es un don. Al administrar las finanzas de la casa y administrar incluso las labores en la quejilá. Hay hermanos que tú les asignas una labor, tranquilo pastor, y él se encarga, llama al uno, todo lo organiza perfectamente. De tal manera que tú no tienes que andar pendiente. ¿Y cómo va? Pastor, tranquilo. Esos son dones. Esos son dones del Rúa. Y la Escritura lo dice, y el que administre, administre conforme al Rúa. Son muchos dones. ¿Sabe para qué son todos los dones, hermanos? Para edificación. Para que las quejilá crezcan saludables, sanas, como tiene que ser la casa de Efraín, llena, revestida del Rúa HaKodesh. Amén. Vamos a ponernos en pie.